Shalom Israel, bienvenidos al canal de la verdad. Yo soy su servidor Asher Yahu y todas las gracias van al más alto Yahuwah y a su hijo el león de leones Yahusha. Ok. Primero que nada quiero pedirle perdón a varias personas que me pidieron este video hace como 3-4 semanas. No tuve el chance, tuve unas cosas personales que hacer, más el trabajo me mantuvo muy ocupado, pero aquí estoy. A pesar de que hice el video varias veces, pero le faltaba información. Pero creo que con esto es más que suficiente. Puedo conseguir más, pero quiero sacar el video. Entonces, ¿de qué se trata esta sección de información? Hay mucha gente que se va a enojar con esto. ¿Quiénes son los gentiles del Nuevo Testamento? ¿O quiénes son los no judíos del Nuevo Testamento? ¿Ok? ¿Quiénes son los gentiles o no judíos del Nuevo Testamento? Voy a demostrar sin duda ninguna, ¿ok? Por medio de las escrituras, no lo que yo pienso o lo que siente en mi corazón. Vamos directamente por las escrituras. La Biblia, la primera Biblia que salió, que fue la primera Biblia en inglés, la del Rey James, King James, tenía los libros apócrifos en la Biblia. Fueron sacados en los años de 1700 por los católicos protestantes. ¿Por qué? Porque mucha información histórica. ¿Ok? Los libros fueron sacados por un hombre. O sea que inspiración dada por Dios, sí. Sacados por un hombre. Personas que le quitaron y le agregaron a la Biblia. Y ellos tendrán su galardón. ¿Pero por qué fue quitado? Porque da mucha información sobre Grecia en aquellos tiempos y quienes estaban en Grecia. ¿Ok? La Biblia católica tiene varios de estos libros apócrifos todavía en su Biblia. Los libros de Macabeos, algunos tienen los libros de Esdras o Tobit. Pero vamos a meternos en la información. Vamos a comenzar con Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os liberará. ¿Ok? Vamos a leer de Segundos Macabeos el capítulo 6, del 6 al 9. Estos libros fueron quitados, ¿por qué? Porque como les dije, da mucha información sobre qué pasó en Grecia. También da información sobre a dónde se fueron las 9 tribus, o sea, el reino del norte de Israel, que es algo que voy a seguir mencionando porque tienen que leer Primer y Segundo Reyes para que sepan la historia de cómo se partió el reino de Israel en dos. El reino del sur, que fue encabezado por Judá, ¿ok? Las tiendas de Judá, que sería Judá y Benjamín, con parte de los levíticos, y el reino del norte, que era encabezado por José, que es Efraín, con las otras 8 tribus de Israel. Y eso es algo muy importante, porque el que no tiene conocimiento no va a entender qué es lo que le está diciendo el Nuevo Testamento. Pero comencemos. Nos vamos a 2 Macabeos, capítulo 6. Versículo 6. Como escrito está, no se podía ni celebrar el sábado. Ay, ya comenzó con el problema. No se podía ni celebrar el sábado. Vean su calendario. Comienza desde el domingo hasta el sábado. El sábado es el séptimo día. ¿Ok? No se dejen de engañar. Fue cambiado del sábado al domingo por un hombre. Y Dios, como está escrito, no cambia. Así que mucho cuidado. Sigo. No se podía ni celebrar el sábado, ni guardar las fiestas patrias, ni siquiera confesarse judío. Ni siquiera confesarse judío. Presten atención, por favor. 7. Antes bien eran obligados con amarga violencia a la celebración mensual del nacimiento del rey con un banquete sacrificial. Y cuando llegaba la fiesta de Dionoso, eran forzados a formar parte de su cortejo coronados de hiedra.
8. Presten atención. Por instigación de los habitantes de Ptolemaida salió un decreto para las vecinas ciudades griegas, obligándolas a que procedieran de la misma forma contra los judíos y que le hicieran participar en los banquetes sacrificiales. 9. Con orden de degollar, o sea, matar, a los que no adoptaran el cambio a las costumbres griegas, podíase ya entrever la calamidad inminente. O sea, que en aquellos tiempos en Grecia, cuando estaban los judíos por allá y parte de la gente del reino del norte no podían confesarse ser judíos, ¿cuál era el otro problema? No podían celebrar los días sagrados del Padre. ¿Cuál era el otro problema? Que tampoco podían hacer sus sacrificios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de no poder hacer los sacrificios? El problema es que por medio del sacrificio se hacían las expiación y se restauraba la gente a Israel de nuevo por medio de el perdón de los pecados, por medio de los sacrificios de animales. Eso es algo que tienen que prestar mucha atención con eso, porque tiene mucho que ver con al que ustedes le dicen Jesús, que su verdadero nombre es Yahusha o Yahushua. ¿Ok? Toda la información que vamos a usar va a ser del capítulo 11 de Romanos y de ahí vamos a saltar al nuevo, al viejo, por todos lados, porque en aquellos tiempos se tienen que recordar que no había Nuevo Testamento. Shaul enseñaba lo del viejo. Por eso la mayoría del nuevo está citando cosas que están dichas en el viejo. ¿Ok? Por eso siempre digo que para entender el Nuevo Testamento tienes que tener un muy buen conocimiento del viejo. Entonces nos vamos a Romanos 11. Ok, comenzamos con Romanos 11 y vamos a leer ese capítulo completo, pero vamos a parar y vamos a confirmar todas las cosas que vamos a leer de ese capítulo. Y vamos a comenzar desde el versículo 1 hasta el 5. Ok, por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Ok, 2. Dios no desechó a su pueblo. O sea, que esas mentiras que le están enseñando a ustedes en la iglesia de que el pueblo de Israel ya no es. Dios no cambia, eso es pura mentira y al final les voy a leer unos buenos versículos sobre eso. Bueno, sigo. 2. Dios no desechó a su pueblo al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo invocó al más alto contra Israel cuando dijo, 3. Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. 4. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. 5. De la misma manera, aún en este tiempo, o sea, en ese tiempo de Shaul o Paul, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia, ¿ok? Por piedad. Que eso es algo muy importante. Vamos a Isaías 10 y 21. Vamos a Isaías 10 y 21, el cual nos dice, el remanente volverá. Entonces aquí nos va a decir, ¿cuál es este remanente? De personas que no le han doblado la rodilla a Baal. Sí, el remanente de Jacob volverá al más alto fuerte. ¿Quién es Jacob? Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. O sea que ese remanente ya sabemos que es parte de la gente de Israel. Así de simple. Ok, sigamos. Ok, entonces con esa pequeña información del 1 al 5 ya sabemos de qué se trata el capítulo. El capítulo se trata del remanente. No se olviden de eso, ¿ok? Porque no se trata del mundo entero.
porque ya la base está formada. Entonces vamos a regresar a Romanos, ok, Romanos 11 y vamos a leer del 5 a 7. De la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, 6. Y si es por gracia, ya no es por obras. A los cristianos les encanta usar esa, porque así fueron enseñados, que ya no es por obras, o sea que no hay que seguir las leyes, no hay que seguir los 10 mandamientos, no hay que seguir los estatutos, pero vuelvo a leer el 6. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, y si fuese por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. 7. Entonces, ¿qué? Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Esa palabra endurecidos, cuando leen en las Biblias en inglés, casi todas dicen blinded, que es cegados. ¿Ok? Entonces prefiero seguir con la palabra que es cegados, pero igual vamos a usar endurecidos porque esto se va a aclarar solo por las escrituras, aunque hayan cambiado esa palabrita. Entonces, ¿por qué esto está hablando de obras? ¿De qué obra estamos hablando? Estamos hablando de un remanente, ¿no? El capítulo se trata de un remanente, ¿no? Que no ha doblado la rodilla a Baal. Entonces, ese remanente fue salvado por medio de gracia, ¿no? Porque ya no es por obras. ¿De qué obras estamos hablando? No se olviden de eso porque vamos a regresar a eso, ¿ok? Vamos a regresar a eso. Ok, lo que ustedes tienen que acordarse, lo primero que le leí fue que en aquellos tiempos, como no podían confesarse ser judíos, no podían hacer sus sacrificios para la expiación, para ser restaurados a Israel, ok, porque esa era la cosa clave, tenías que ser restaurado, ok, y ese era el dilema más grande que tenían en Grecia en esos momentos. Que esta gente ya no era considerada Israel. ¿Por qué? Porque ya no podían seguir las leyes y las leyes del pacto. ¿Ok? Ah, entonces, ¿quiénes fueron estos que fueron endurecidos o cegados? ¿Ok? Vamos a Mateo. Vamos a quedar en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateos. Si voy un poco rápido, paren, anoten y después seguimos. Vamos a Mateo 23. Mateos 23 y vamos a leer del 15 al 17 y después el 24. Ok, entonces comenzamos desde el 15. San Mateo 23 y 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que corren por mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. 16. Ay de ustedes, guías ciegos. Ok, ¿qué les dice ciegos? Eso es difícil de hacer la conexión, de endurecidos a ciegos. Pues dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo debe cumplir el juramento. 17. Insensatos y ciegos, les vuelve a decir ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? Bajamos hasta el 24. ¿Y qué les dice de nuevo? Y guías ciegos, que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes eran los endurecidos, los ciegos, los que estaban cegados? Los sacerdotes, escribas, los fariseos y sus seguidores. ¿Ok? Y sus seguidores. ¿Ok? De aquí vamos a Romanos 11
de nuevo, vamos a regresar a Romanos 11 y vamos a leer del 7 al 9. Entonces, que Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos o cegados. 8. Como está escrito, el más alto le dio un espíritu de estupor. Así son hasta el día de hoy. Tienen ojos que no ven, o sea, cegados, ¿ok? Y oídos que no oyen. 9. Y David dice que sus banquetes se conviertan en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿Ok? Aquí dice que sus banquetes se conviertan en trampa, que sus comidas que sus platos de comida se van a convertir en trampa. No, en las Biblias en inglés esa palabra es mesa. Tablas o tablillas, esas son las tres palabras que aparecen en la Biblia en inglés. Ok, esa es otra palabra que obviamente fue cambiada. Ok, pero vamos a Habacuc para ver cuál es ese banquete, mesa, tablas o tablillas. Ok, vamos a Habacuc y vamos al 2 y 2. Ok, capítulo 2, versículo 2, donde escrito está: y el Señor me respondió y me dijo, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. O sea, que ¿cuál iba a ser la trampa, el tropezadero? Aquí está, las escrituras. Ok, pero no solo las escrituras. Ok, regresemos a Romanos. Regresamos a Romanos 11. Ok, en Romanos 11 vamos a leer el 10 y el 11. Que sus ojos se nublen otra vez, cegados, para que no vean, y sus espaldas se encorven para siempre. 11. Pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? Y de ninguna manera, más bien su transgresión redundó en la salvación de los no judíos o de los griegos, para que los israelitas se pongan celosos. ¿Ok? Entonces aquí, será que los de Israel se tropezaron para caer? ¿Qué fue esa cosa que los hizo que se tropezaran para caer? ¿Ok? Vamos a ver Lucas. Vamos a San Lucas. Ok, en San Lucas vamos a ver capítulo 2, versículo 34. Como escrito está, Simeón los bendijo, y a María, la madre del niño, le dijo, tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán. Ok, entonces ahí tenemos esas personas. ¿Por qué cayeron? Porque ignoraron la verdad. ¿La verdad de qué? De quién era Yahushua HaMashiach, el león de leones. Que muchos no creían, especialmente por culpa de los fariseos y de los escribas. No, este hijo de un carpintero. No, este no es nuestro Salvador, imposible. Ok, que no quisieron creer en Cristo. Ese es el problema. Y muchas personas, aunque dicen que lo aman ahora, no creen en Él, porque si creyeran en Él, leyeran, estudiaran, investigaran y obligarían a sus sacerdotes, ¿ok?, a que le respondieran las preguntas. Por eso le estoy dando la información, para que vayan y lo hagan. Usted, si en realidad lo aman, no quieren amarlo como Él quiere que ustedes lo amen, no como te está diciendo una iglesia que lo ames. Piensen, por favor. Regresemos a Romanos. Regresamos a Romanos 11 y vamos a leer el 11 de nuevo. Pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer?
De ninguna manera. Me perdonan. De ninguna manera, más bien su transgresión redundó en la salvación de los no judíos o de los griegos, para que los israelitas se pongan celosos, para que los israelitas se pongan celosos. ¿Ok? Esto es una profecía. ¿Ok? Esto es una profecía. Para conseguir esa profecía tenemos que ir a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 32. Ok, y vamos a leer el versículo 21, el cual nos dice: despiertan mis celos con sus ídolos y provocan mi enojo con dioses que no son dioses, pero yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. No se olviden de eso. Los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Provocaré su enojo con una nación insensata. Eso es una información muy clave. No se olviden de eso, por favor. Ok, Pablo naturalmente estaba citando a Moisés. Ok, vamos a Romanos 10. Vamos a confirmar esto un poquito más. Vamos a Romanos 10 y vamos a leer el 19 y el 20. Que Romanos 10, 19 y 20. 19. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan celos con un pueblo que no es pueblo, y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. 20. También Isaías dice resueltamente: los que no me buscaban me encontraron, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto es información muy importante. ¿Ok? Vamos a 1 Pedro. ¿Ok? 1 Pedro 2 y 9. Vamos a 1 Pedro 2 y 9. ¿Ok? 9. Pero ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿ok? Pueblo adquirido por el más alto, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Obviamente esto está hablando de Israel, de eso no hay duda, ¿ok? Pero vamos a confirmar eso. Versículo 10. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo del más alto. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. ¿Mm? Antes no eran un pueblo, ¿ok? Los iba a ser celosos con una nación, un pueblo insensato, un pueblo que ya no era pueblo. ¿De qué pueblo estamos hablando? Obviamente del reino del norte. Pero no es suficiente información. Sigamos, porque todavía no están convencidos. Yo sé que no están convencidos. Ok, vamos a Isaías. Vamos a Isaías 7. Ok, Isaías 7 y vamos a leer el versículo 8. Ok, ciertamente la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, pero dentro de 65 años Efraín, que es la cabeza del reino del norte, será destruido y dejará de ser pueblo. Ok, el capítulo número 11 de Romanos tiene que ver con el pueblo que dejó de ser pueblo. ¿Mm? No se olviden de eso, que esto es muy importante. Aquí no está hablando del mundo, pero sigamos. Ok, de ahí nos vamos, regresamos a 1 Pedro. Regresamos a 1 Pedro.
Regresamos a 1 Pedro 2 2 y 10. Antes ustedes no eran un pueblo, confirmando lo que acabo de leer, pero ahora son el pueblo del más alto. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Regresemos a Romanos 11. Ok, y vamos a leer el 11. Pregunto entonces, ¿será que los de Israel se tropezaron para caer? Y de ninguna manera, más bien su transgresión redundó a la salvación de los no judíos o griegos, para que los israelitas se pongan celosos. Ya confirmamos esos 12. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo, ay, ahí está donde salen con la otra. No, está viendo que enriqueció al mundo, y Israel no es Israel, que esto es el otro, pero vamos a investigar esto, ¿ok? Vuelvo a leer el 12. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, ¿ok? Y mucho más será lo que logre su plena restauración, ¿ok? No se olviden, para ser restaurado tuviste que haber sido parte de algo, de ese pacto anteriormente. Si no, no puede ser restaurado. Restaurar es para una persona que ya era parte de algo. ¿Ok? Entonces, se tropezaron para caer. ¿Quiénes fueron los que se tropezaron? Nos quedamos en el mismo capítulo. Ok, en el mismo capítulo vamos a bajar, porque ya sabemos quiénes se tropezaron. Ahorita lo que queremos saber es cómo se enriqueció el mundo. Y obviamente en el mismo capítulo, el versículo 33, ¿cómo se enriquece? ¿Cuál es esa riqueza? ¿Qué profundas son las riquezas de la sabiduría, del conocimiento del más alto? ¿Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos? Entonces, esa riqueza es tener el conocimiento, la sabiduría de lo que quiere el Padre Todopoderoso. Que esa es la riqueza. De aquí, déjenme ver mis notas. Vamos a regresar a esta cosa del mundo. Vamos a leer aquí el 12 otra vez. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo, ok, su fracaso ha enriquecido a los no judíos, y mucho más será lo que logre su plena restauración. Esta palabra mundo causa muchos problemas, especialmente para la gente que no está educada en cuanto a la Biblia. Pero vayan a un diccionario. La palabra mundo tiene muchos significados. Mundo puede ser el mundo entero. Se usa de muchas maneras. El mundo del espectáculo, el mundo del deporte. En inglés tenían el show de televisión ese que se llamaba Wide World of Sports. ¿Ok? También si ven en el diccionario va uno de los significados. Cómo se usa, puede ser un grupo de personas que tienen la misma meta, en fin. No estoy diciendo exactamente como está escrito, pero estoy el 98 cerquita de lo que dice. Con metas en común, o que forman parte de un grupo. ¿Ok? Entonces vamos a ir a Juan. Nos vamos a Juan 18 y vamos a leer el versículo 20. Vamos a Juan 18 a leer el versículo 20. Esto es de la boca de nuestro Salvador. Jesús les respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Ahí está esa palabra otra vez. Pero vamos a ver exactamente cómo se está usando esa palabra. ¿Ok? Jesús les respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. ¿De qué mundo está hablando? Sigamos. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. O sea que ya sabemos de quién se está hablando. ¿Ok? Está hablando del mundo de Israel.
Ok, vuelvo a leer, presten atención, comprensión de lectura, por favor. Jesús les respondió, estamos en Juan 18 y 20. Jesús les respondió, Yahusha les respondió, yo he hablado al mundo abiertamente. ¿Cuál es ese mundo? Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. Comprobada de que está hablando ese mundo. Si pueden leer en inglés, vayan a Isaías también. Que Isaías habla muy claro de que Israel será salvado, mundo sin fin, por todos los siglos. Pero está escrito en inglés. Hablando del mundo de Israel, mundo sin fin. Pero estos sacerdotes lo hacen al propósito o no saben lo que están haciendo y no les están diciendo la verdad. Ok, regresamos a Romanos, que tenemos todavía unas cuantas cosas que cubrir. Romanos 11 y seguimos desde el 12. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, y mucho más será lo que logre su plena restauración. No se olviden de eso. 13. Ahora les hablo a ustedes, los que no son judíos, ¿ok? O gentiles. Por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. ¿Ok? Juan 7 y 35. San Juan 7 y 35. Como escrito está, los judíos se dijeron entre sí, ¿y a dónde se irá este que no podremos hallarlo? Escuchen, ¿acaso se irá a los que andan dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? Por eso es muy importante leer los libros apócrifos, porque por medio de eso se consigue la historia, por medio de eso van a hacer las conexiones del viejo, lo que pasó antes de llegar al nuevo. Y han quitado esa conexión completamente. Pero con esto ya sabemos de qué se está hablando. Los judíos se dijeron entre sí, ¿y a dónde se irá este? Hablando de Yahusha HaMashiach, que no podremos hallarlos. ¿Acaso se irá a los que andan dispersos? ¿Quiénes son los que andan dispersos? Los de las 12 tribus de Israel. Los que andan dispersos entre los ciegos para enseñar dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos. Obviamente, enseñar a los griegos. ¿Por qué? Porque ya esta gente no podía confesarse ser judíos. O sea, que tenían que considerarse griegos. ¿Ok? Eso es algo muy importante. De aquí nos vamos a Hechos 13 y 46. Hechos 13 y 46, el cual nos dice, entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza, estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra del más alto, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos o a los gentiles, que es lo que dicen las Biblias en inglés. Hay Biblias en español que también dicen eso, a los gentiles. Ok, vamos a ver la profecía de esto. Vamos a Zacarías. Ok. Vamos a Zacarías, porque aquí nos da a entender exactamente qué es lo que se está diciendo ahí. Ok, cuando llegamos a Zacarías, vamos a capítulo 12 y vamos a leer el versículo 7. En primer lugar, el más alto salvará a las tiendas de Judá. ¿Cuáles son las tiendas de Judá? El reino del sur, que se llamaba Judá, ¿ok? Porque Judá era la cabeza del reino del sur. ¿Quién estaba con Judá? Benjamín y parte de los levíticos. Vuelvo a leer, Zacarías 12 y 7. En primer lugar,
el más alto salvará a las tiendas de Judá para que la gloria de la casa de David, que también es de la tribu de Judá, y de los habitantes de Jerusalén no sea mayor que la de Judá. Ok, regresamos a Romanos 11. Estamos en Romanos 11 y vamos a seguir desde el 13. Romanos 11 y 13. Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, gentiles, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. 14. Yo quisiera poner celosos a los de mi sangre y de esa manera salvar a algunos de ellos. Ok, 15. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, que ya sabemos que ese mundo se está hablando de Israel, especialmente aquí que está diciendo la reconciliación. Para ser reconciliado, tuviste que haber sido parte de ese pacto desde el principio. ¿Ok? Una persona que no fue parte está entrando, no se le puede decir reconciliado. Entiendan eso, por favor. Vuelvo a leer el 15. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo de Israel, ¿qué resultará de su admisión sino vida entre los muertos? ¿Ok? Vamos vamos a Crónicas. Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer el 23 y el 24. ¿Ok? Porque ¿qué era lo que nos reconciliaba? ¿Ok? Por supuesto, esa reconciliación y esa palabra mundo está en Isaías 45:17. ¿Ok? Que esa palabra mundo fue sacada y dijeron salvado por todos los siglos de los siglos. Pero si ven en una Biblia en inglés, mundo sin fin. World, Israel será salvado, mundo sin fin. Eso es algo muy importante. Otra cosita que también cambiaron ahí. Regresemos a Crónicas 29, versículo 23. Como escrito está, después acercaron al rey y la multitud los machos cabrios para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. 24. Los sacerdotes los mataron y con la sangre de ellos hicieron la ofrenda de expiación sobre el altar para reconciliar, ¿ok?, a todo Israel. Pues por todo Israel mandó el rey que se hicieran el holocausto y la expiación. ¿Para qué? Perdón de pecados. Entiendan eso, para ser reconciliados. ¿Cómo se va a reconciliar al mundo entero cuando el mundo entero no era parte del pacto? ¿Entiendes? Esa palabra mundo se refiere al grupo de personas que tienen una meta en común. Ok, vamos a Romanos 5 y 10. Vamos a Romanos 5 y 10. Ok, escuchen esto. Porque si cuando éramos enemigos del más alto fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Que para el que no entiende eso, Yahusha, ¿ok?, terminó con las leyes sacrificiales. Eso fue lo único que se clavó a la cruz. Porque él terminó siendo el máximo sacrificio. No le decían, ahí viene Jesús, el Cordero de Dios. Él fue el máximo sacrificio. Él fue el que vino para reconciliar a todo Israel. Entiendan eso. Porque antes muchos no podían ser reconciliados porque en las áreas que estaban, especialmente en Grecia. Regresamos a Romanos 11.
Romanos 11, 15 y 16. 15. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo de Israel, ¿qué resultará de su admisión sino vida entre los muertos? 16. Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿De qué está hablando esto? ¿Será esto una parábola? Veamos, porque aquí tenemos que investigar que si la primera parte de la masa es santa, también es la masa restante. Entonces tenemos que averiguar quién es esta masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea que tenemos que averiguar quién es la raíz, quiénes son las ramas, quién es la masa y la masa restante. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar montando la base para esto y nos vamos a 1 Corintios. Vamos a investigar esto. Vamos a 1 Corintios, vamos al capítulo 15 y vamos a leer el versículo 23 para montar la base en esto. 23. Pero cada uno en su debido orden. En primer lugar Cristo y después cuando Cristo venga, los que son de Él. Presten atención. Ok. Romanos 11 y 16. Como les dije, no pierdan esa página. Ok, si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ok. Apocalipsis. Vamos a investigar quién es la raíz. Apocalipsis 22, okay, versículo 16. Apocalipsis 22, versículo 16. Como escrito está: yo soy Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandiente de la mañana. ¿Quién es la raíz? Nuestro Salvador, Yahusha. ¿Ok? Romanos 11 y 16. Porque si la masa es santa, el restante de la masa también lo es. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Lo que dice eso. ¿Ok? Vamos a Juan 15 y 5. Ya sabemos quién es la raíz. Vamos a San Juan 15 y 5. De la boca de nuestro Salvador: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Cerca de las ramas, pero no suficiente. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Sigamos. Vamos a ver si conseguimos otra información. ¿Ok? Porque sigamos. Vamos a Romanos 11. Porque por medio de esto también vamos a ver quiénes son las ramas. 11 y 17. Okay. Vamos a leer el 16 una vez más. Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. 17. Si alguna de las ramas fueron quebradas o cortadas, y tú, que eres un olivo silvestre, más información todavía, ¿quién es el olivo silvestre? Fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz. ¿Quién es la raíz? Ya sabemos quién es la raíz, Yahusha HaMashiach, y de la rica savia del olivo. ¡Wow! Tenemos más información que confirmar. Las ramas quebradas, pero por medio de las ramas quebradas ya sabemos quiénes son las ramas. Pero también ahora tenemos que buscar ese olivo verde o ese olivo silvestre. Vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías. Ok, vamos a Jeremías 11. Vamos a leer el
16 y el 17. ¿Ok? El Señor te puso por nombre Olivo Verde. Vamos a ver quién es este. De hermoso fruto y de bella apariencia. Pero la voz de un fuerte estrépito hizo que le prendieran fuego y se quebraron sus ramas. Las ramas quebradas. Vamos a ver quiénes son estos. 17. Ciertamente el más alto de los ejércitos que te plantó ha decretado contra ti una calamidad por causa de las maldades cometidas por la casa de Israel, oigan, y la casa de Judá. Ahora nos está confirmando el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte conocido como Israel, el reino del sur conocido como Judá. Y por provocar su ira al ofrecerle incenso a Baal. ¿Ok? Entonces, ¿quién es este olivo verde? Israel, el olivo silvestre, Israel. Las ramas que fueron quebradas, Israel, obviamente. ¿Ok? Vuelvo a leer el 16. El Señor te puso por nombre olivo verde, de hermoso fruto y de bella apariencia, pero la voz de un fuerte estrépito hizo que le prendieran fuego y se quebraron sus ramas. ¿Ok? Ciertamente el más alto de los ejércitos, este es el 17, que te plantó, ha decretado contra ti una calamidad confirmando que fue plantado, o sea, ese olivo verde plantado, decretado contra ti una calamidad por causa de las maldades cometidas por la casa de Israel, el reino del norte y la casa de Judá, el reino del sur, y provocar su ira al ofrecerle incenso a Baal. Entonces ya sabemos quién es la raíz. ¿Quiénes son las ramas y las ramas quebradas y el olivo verde o el olivo silvestre? Vamos a Juan 15:5, porque todavía nos falta Juan 15:5, ya no habíamos leído ese. Jeremías, Romanos 17. Vamos a regresar a Romanos rapidito una vez más, por favor. Ya lo tienen guardado ahí. Leo el 17. Si alguna de las ramas fueron cortadas, confirmando, ok, y tú, que eras un olivo silvestre, o sea, verde, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz, Yahushua HaMashiach, y de la rica savia del olivo. Ok, ¿qué está citando Pablo? Vamos a Hechos. Vamos a Hechos de los Apóstoles y vamos al capítulo 15 y vamos a leer el 7, el 9, el 15 y el 16. Ok, escuchen muy bien. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo el más alto determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. 9. El más alto no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Presten atención de qué está hablando esto. 15. Las palabras de los profetas concuerdan con esto, pues está escrito. 16. Después de esto volveré a reedificaré al caído tabernáculo de David. Ok, repararé sus ruinas y los volveré a levantar. ¿Están escuchando eso? Los volverá a levantar. Vamos a Romanos otra vez. Les voy a volver a leer esto. No quiero que se les vaya de la cabeza. Si alguna de las ramas fueron cortadas, y tú que eras un olivo silvestre fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz, Yahushua HaMashiach, y de la rica savia del olivo. Ok, Zacarías 7 y 12. Perdón, Zacarías 12 y 7. Hay que repetirles esto.
2 y 7. En primer lugar, el más alto salvará a las tiendas de Judá, el reino del sur, para que la gloria de la casa de David, que también es de la tribu de Judá y de los habitantes de Jerusalén, no sea mayor que la de Judá. ¿Ok? Y aquí nos vamos a Romanos 11. Regresamos a Romanos 11. Mami, cierra la puerta, por favor. Romanos 11, vamos a leer desde el 18 hasta el 21. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, conviene que sepas que tú no eres el que sustenta la raíz, el que sustenta Yahusha, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. 19. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas, o sea que parte de Israel fue cortadas para que yo fuera injertado. 20. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad, y tú te mantienes firme a la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso. El 21 nos dicen, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ya sabemos quiénes son las ramas, tampoco a ti te perdonará. 1 Corintios 2 y 2. 1 Corintios 12 y 2. Perdonen que no estoy viendo mucho la cámara porque quiero pasar por esta información rápido. Para darles toda la información, para no durar más de una hora, que solo me quedan 10 minutos o 9 minutos por ahí. 1 Corintios 12 y 2, el cual nos dice, ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados a los ídolos inmundos, lo cual todavía lo somos. Entran a sus iglesias, se inclinan a estatuas, a ídolos que no tienen nada que ver con nosotros. Eso no es... Estamos pecando. ¿Ok? Bueno, yo no, porque ya yo no voy a la iglesia. Ustedes están pecando, inclinándose a estas estatuas, tienen esos ídolos en su casa, esto y el otro. You gotta get your own, mommy. It's out of battery. Okay. Jeremías 11 y 16. Jeremías 11 y 16, el cual nos dice, el Señor te puso por nombre el olivo verde, de hermoso fruto, de bella apariencia, pero la voz de un fuerte estrépito hizo que se prendiera fuego y se quebraron sus ramas. ¿Ok? 17. Ciertamente el Señor de los ejércitos que te plantó ha decretado contra ti una calamidad por la causa de las maldades cometidas por la casa de Israel y por la casa de Judá, el reino del norte, el reino del sur, y por provocar su ira al ofrecerle incenso a Baal. Todavía lo están haciendo. ¿Ok? Vamos a Romanos 11 y 21. Vamos a leer del 21 al 23. Romanos 11, del 21 al 23. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará. 22. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad del más alto, severidad para con vos, para con los que cayeron, pero bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. 23. Y aún ellos pueden ser injertados si no permanecen en su incredulidad, pues el más alto es poderoso para volver a injertarlos. Ok, ahora vamos a conectar todo esto. Y aquí nos vamos a ir a Ezequiel. Ok, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Y vamos a leer desde el 15 hasta el 23. Escuchen bien, que esto va a aclarar todo. ¿Ok?
La palabra del Señor vino a mí y me dijo, 16, hijo de hombre, toma la rama de un árbol y escribe en ella de Judá, el reino del sur, y de sus compañeros los hijos de Israel. Toma luego otra rama y escribe en ella de José, que es Efraín, ¿ok? Y de sus compañeros el pueblo de Israel, confirmando que hay dos reinos, dos naciones, después que fueron preparadas, después que se separaron cuando murió el rey Jeroboam. 17. Junta luego las dos ramas de tal manera que en tu mano formen una sola rama. 18. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no vas a decirnos qué es lo que te propones con esto? 19. Les dirás que yo, el más alto, su Dios, he dicho, fíjense bien, he tomado la rama que está en la mano de Efraín y que representa a José y a sus compañeros las tribus de Israel, y voy a juntarla con la rama que representa a Judá, para que en mi mano formen una sola rama. 20. Las ramas sobre las cuales escribiste los nombres, las sostendrás en tu mano para que puedan verlas. 21. Y entonces le dirás que yo, el más alto, he dicho, fíjense bien, voy a sacar a los hijos de Israel de las naciones en las cuales fueron llevados, voy a recogerlos de todas partes, los traeré a su tierra. 22. Y allí, en su tierra y en los montes de Israel, haré de ellos una nación y tendrán un solo rey y nunca más serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. 23. Tampoco volverán a contaminarse con sus ídolos, ni con sus hechos repugnantes, ni con ninguna de sus rebeliones. Voy a librarlos y a limpiarlos de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y ellos serán mi pueblo. ¿Están oyendo? Y yo seré su más alto. De eso se trata ese capítulo. Esos son los gentiles de los cuales se habla en el Nuevo Testamento, o los no judíos en el Nuevo Testamento. Eso lo aclara muy, muy bien. ¿Ok? Vamos a Isaías 11 y 13. Esta información es fácil, lo que hay es que leer. Isaías 11 y 13. ¿Ok? Y entonces se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Efraín quién es? La cabeza del reino del norte, de Israel. ¿Y quién es Judá? La cabeza del reino del sur, que se llama Judá. Ellos son los judíos. Judá y Benjamín son conocidos como los judíos. No todo Israel. ¿Ok? Entiendan eso, por favor. Entonces aquí vamos a Romanos 11, otra vez. Romanos 11, yo creo que ya me voy a pasar, pero tenía que hacerlo. Romanos 11, vamos a leer del 23 al 26. Y aún ellos pueden ser injertados si no permanecen en su incredulidad, pues el más alto es poderoso para volver a injertarlos. 24, porque si tú por naturaleza eres un olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo, y con más razón estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. 25. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Esos no judíos, ¿quiénes son? Esos gentiles, ¿quiénes son? Son esos judíos que estaban en Grecia y regados por todo el mundo, forzados a tomar las costumbres de las otras naciones en las cuales vivían. Entiendan eso, por favor. 26. Y después de eso, confirmando lo que estoy diciendo, todo Israel será salvo,
como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién es Jacob? El padre de las 12 tribus de Israel. Ok, de aquí nos vamos a Malaquías. Vamos a Malaquías. 3 y 6, el cual nos dice, hijos de Jacob. ¿Quién es Jacob? El padre de las 12 tribus de Israel. Yo soy el más alto y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Sus pastores les están mintiendo. Israel, las 12 tribus, nunca han dejado de ser. Ahora, y que pueden ser Israel espiritualmente. Eso no está en la Biblia. No sé por qué la gente está hablando de esas cosas. ¿Quién les enseñó a ustedes eso? Que ustedes pueden ser israelitas espirituales. Eso no es bíblico. No se consigue en ningún lugar en la Biblia. ¿Ok? Seguimos. Jeremías 31. Para terminar, Jeremías 31. No, le voy a leer uno más después de eso. Jeremías 31. Yo sé que me pasé de la hora, pero bueno. Jeremías 31, vamos a leer de 35 al 37. Escuchen esto. 35. Así ha dicho el más alto, cuyo nombre es el más alto, Yahuwah de los ejércitos, el que ha puesto al sol la ley de alumbrar durante el día y a la luna y las estrellas la ley de alumbrar de noche, el que agita el mar y hace que rujan sus olas. 36. Mientras estas leyes sigan vigentes, se puede ver el sol, se pueden ver las estrellas, se puede ver la luna. Todavía nos están dando luz, ¿no? Ok, asegurándome. Ok, si estas leyes siguen vigentes, Israel y sus descendientes serán también ante mí una nación para siempre. Dios no cambia, de acuerdo a Malaquías. Ok, palabra del Señor. 37. Así ha dicho el más alto, yo desecharé a todos los descendientes de Israel por todo lo que hicieron, solo cuando los altos de los cielos puedan medirse. ¿Se han medido los altos del cielo? Dudable. Y cuando los fundamentos inferiores de la tierra puedan explorarse. Palabra del Señor. ¿Se han explorado los fundamentos de la tierra? No. Israel todavía es el pueblo del más alto. Sí, hay salvación para las otras naciones, con tal que quieran venir y agarrar las costumbres de Israel de nosotros. ¿Ok? Hay mucha gente que no será perdonada porque así está escrito. No lo digo yo. No tiene nada que ver con lo que yo piensa, con lo que yo piense o que siente en mi corazón. ¿Ok? Como dice en Apocalipsis, que cuando venga Yahusha por segunda vez, su vestuario está lleno de sangre, porque va a morir mucha gente. Así es. No lo digo yo, las escrituras lo dicen. Así que si tienen algún problema con lo que estoy diciendo, consulten con la Biblia, no se enojen conmigo. ¿Ok? Y ahora para terminar, ¿ok? Que hay algo que mucha gente no entiende. Mucha gente dice que Jesús vino por el mundo. Vamos a Romanos 9. Escuchen muy bien, por favor, usen comprensión de lectura. Escuchen. Romanos 9, versículo 1. Digo la verdad, en Cristo no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. 2. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. ¿Ok? 3. Porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza. 4.
que son israelitas, ¿ok? De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, ¿ok? 5. De ellos son los patriarcas y de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito sea por siempre. Aleluya. ¿Qué es lo que quiero que vean aquí? Obviamente le pertenece a quien, a Israel, la gloria, el pacto, la adopción, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero escuchen lo que dice el 5, que confirma todo. De ellos son los patriarcas y de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo. ¿Por quién vino Yahushua HaMashiach? Solo vino por las ovejas perdidas de Israel, como dijo él de su propia boca. Yo no sé por qué la gente le sigue agregando este libro. Ustedes, morenos, que están en Jamaica, que son de la tribu de Benjamín, ustedes que están en los Estados Unidos, morenos, ¿ok? Son la misma gente. Pero ustedes, los que están en los Estados Unidos, que vinieron durante el Transatlantic Slave Trade, ¿ok? Los que vinieron en los barcos a la esclavitud, ¿ok? Esos morenos son de la tribu de Judá, ¿ok? Todos los latinos que están regados por todas las islas y en Norte, Centro y Suramérica, ustedes forman parte de las 9 tribus del reino del norte de Israel, latinos de sangre indígena. ¿Ok? Nosotros formamos parte de las 9 tribus de Israel, encabezados por ¿quién? Por José, que es Efraín, el cual se consigue en Puerto Rico. Los puertorriqueños son José, Efraín. ¿Ok? Por favor, estudien, lean, investiguen. Un libro que les puedo recomendar, un libro que se llama Tribus Perdidas y Tierras de Promesas, por un escritor que se llama Ronald Sanders. Lean ese libro que tiene unos buenos acontecimientos de qué fue lo que pasó cuando estaban los nativos de esta tierra, porque dicen que los nativos fueron los primeros acá, la gente de sangre indígena, pero aquí ya estaban los morenos también. Nosotros somos la misma gente, por eso es que nos tienen peleando unos contra los otros. Y por eso es que nosotros mismos nos peleamos unos contra los otros, porque todavía estamos divididos en 2 reinos. Por eso hay ese odio, esa envidia. Esos latinos que no se quieren considerar morenos, pero ni cerca de blancos son. Ok, somos la misma gente. Ok. El pueblo unido jamás será vencido. Despierte, Israel. Espero que la información le haya servido. Por favor, denme sus comentarios o si tienen otras escrituras cuál agregarles, que pude haberle agregado unas 20, 40 más. Pero yo creo que con esto, después que cuadré toda la información, yo creo que es más que suficiente para que vean quiénes son los gentiles o los no judíos del Nuevo Testamento. Con eso me despido. Shalom. Los quiero a todos. ¿Ok? Pero primero a mi gente Israel. Shalom.